cuando hablábamos de la cultura pop y de las descripciones de estos seres que hicieron abducidos, que hicieron los testigos de encuentros cercanos del tercer tipo. Una de dos, o concluimos que lo antropoide tiene que ser una constante vinculada a la inteligencia, o es que podemos ser nosotros del futuro viajando hacia el pasado. Y eso explicaría el por qué no quieren el contacto. Te agradezco el esfuerzo de haberte ido al Media Market a por un teclado para que pudiésemos charlar hoy, y te agradezco que estés aquí en este momento porque estás más solicitado que un ministro en los últimos días, ¿no? Bueno, pero no es por mi culpa, ni es por mi savoir-faire, es por culpa de los ovnis, Alex. Estamos viviendo una auténtica revolución en lo que concierne a este fenómeno y a sus vinculaciones gubernamentales, militares, científicas. Estas son las tres lecturas que se pueden deducir de todo esto, porque es la primera vez en la historia que en un congreso, en una comisión parlamentaria, se menciona recuperación de cuerpos no humanos y tecnología no humana. ¿Te imaginas? Es algo fascinante y que puede revolucionar, no cabe duda, nuestra sociedad de principio a fin. Los que os dedicáis a estudiar estos fenómenos, ¿era algo que preveíais, que esperabais que en algún momento pasase? A ver, así a toro pasado es fácil decir, sí, hombre, yo es que piloto mucho y esto se veía venir. No, es cierto que este no es un proceso de un solo día. Esto implica hasta el año 2017, para entendernos, que es cuando The New York Times publica ese reportaje en primera plana que dice que el Pentágono tiene un programa secreto de investigación OVNI que está financiado con 22 millones de dólares. Hubo compañeros que tú conoces porque además forman parte de la tertulia de La Rosa de los Vientos, que decían, esto no va a tener mayor trascendencia, esto ha pasado siempre, un gran boom y luego el suflé se desinfla. Pero desde ese 2017 se certifica la UCI de la ufología tradicional y entra en juego lo que se llama la exopolítica. Esa exopolítica supone dar un paso más. Aquí ya no es cuestión de saber qué es lo que hay detrás de los ovnis, sino que los exopolíticos consideran que los extraterrestres han llegado hasta nosotros y que lo que hay que hacer es levantar el secreto. Y lo que hacen a partir de aquel momento es constituir una serie de lobbies de presión en el Congreso, en las altas esferas militares, en esferas científicas, con la finalidad de dar un paso más y que, se mojen y que digan si realmente hay o no hay esas evidencias detrás de esa historia. Y poco a poco lo han conseguido. En 7 años hemos asistido al reconocimiento en 2020 del fenómeno OVNI por parte del Pentágono. En el 2021 a un informe de la Oficina de Inteligencia Nacional que decía que habían 144 casos inexplicados. Al año siguiente, otra audiencia pública en la que ese número había aumentado exponencialmente hasta los 640 casos. La crisis de los globos, que no hay que olvidarla porque tiene una conexión con todo esto, de febrero con los chinos, aquella crisis político y gubernamental y también de mercados de la crisis de los globos espías chinos, y finalmente este paso o salto al vacío, que es que un confidente, que un miembro de la inteligencia militar, Dave Grush, diga en sede parlamentaria y bajo juramento que los Estados Unidos han recuperado platillos volantes y que han recuperado productos no humanos, lo decía con esas palabras. Claro, esto es para pincharse y que la vena no acabe de tragar todo lo que te estás metiendo por ahí, ¿sabes? Concretamente decía restos biológicos no humanos. ¿Era así? Decía productos o restos biológicos no humanos, efectivamente. Pero en el fondo, Alex, esto es un eufemismo para tratar de englobar no solo el concepto de extraterrestre, sino en el concepto no humano entra ahí lo de los seres no dimensionales o de otra naturaleza. Y es que, y esto es una novedad que te aporto,
el grupo de presión, el lobby que está detrás de todo esto, tiene una suerte de metalenguaje propio. Este grupo nace alrededor de una extensión de 460 hectáreas que está en Utah, que se llama Skinwalker Ranch, donde se acreditan fenómenos pues, casi más propios de lo paranormal, desde poltergeist, hombres lobo, criaturas críptidas, fenómenos luminosos, en fin, pasa de todo, incluidos ovnis. Aquello llama el interés de un tipo que se llama Robert Bigelow. Este es un potentado, un señor con pasta, con dinero, que por cuestiones familiares, él había perdido a un hijo y después moriría también su mujer, estaba muy obsesionado con el contacto con la vida más allá de la muerte. Y buscaba evidencias, incluso dio un premio muy suculento económicamente hablando a quien pudiera aportar pruebas de la existencia de la vida en el más allá. Es decir, que este hombre era un creyente que acude allí al Skinwalker Ranch invitado por un agente de la CIA que se llama Cal Puthoff y ambos tienen oportunidad de vivir allí experiencias insólitas. Ignoro la naturaleza exacta de las experiencias que ellos acreditan vivir allí. Sea como sea, que el hombre queda perturbado por la vivencia y como tiene pasta, compra el rancho. Y al comprar el rancho empieza a invitar primero a un tipo que se llama Lakaxti, que es un agente de la DIA, que será, por así decirlo, el que tiene la idea de, bueno, esto hay que investigarlo y como nosotros no llegamos, ¿por qué no utilizar los medios tecnológicos del Estado, de las fuerzas aéreas, de la Marina, del Pentágono, en definitiva, para estudiar todo esto? Y se les ocurre que sería bueno que existiera un programa dedicado a esa investigación. Pero ¿quién y cómo puede llegar a las altas esferas para colar eso? Y entra en escena un individuo que ya no está con nosotros, murió hace un par de años, es el senador por Nevada Harry Reid, que estaba en proceso de reelección. Y Bigelow le dice, yo voy a financiar tu campaña electoral con 22 millones de dólares. Y Reid, y esto es muy curioso, Alex, le dice, yo te los devuelvo, pero en forma de un programa de estudio que voy a financiar con esos 22 millones de dólares. Así nace el AATIP, que es ese programa secreto del Pentágono de amenazas aeroespaciales avanzadas que dirigirá Louis Elizondo y que es el germen de todo esto. Porque cuando Blumenthal, Leslie King y otra periodista que ahora no recuerdo publican aquel artículo en el New York Times que destapa la caja de los truenos, en realidad habla de 22 millones de dólares, que es la cifra que ha comprometido Reid a devolverle a Bigelow en forma de programa de todo esto. Bigelow, una duda que me surge cuando cuentas todo esto y hablas de 22 millones de dólares, ¿de dónde viene la fortuna de este hombre? ¿Lo sabemos? Sí, bueno, él ya viene de buena familia, pero él tiene una industria, vamos a decir, de hotelería, pero no es hotelería convencional, son lo que se llaman condominios. Es decir, tiene fincas que alquila como hoteles, pero que en realidad está vendiendo a quienes la ocupan como si fueran copropietarios, multipropietarios de una propiedad que comparten en fechas distintas. Eso hace que gane mucho dinero, pero luego, como es un señor con muy buenas ideas, un emprendedor, decide meterse en la industria aeroespacial y crea lo que se llama el Bigelow Aerospace, que hace soluciones habitacionales para el espacio y eso le permite entrar en contacto con las altas esferas, tanto militares como de ingenieros aeroespaciales, de gente vinculada a la NASA, que empiezan a contarle que el tema de los ovnis es real. Y él dice que en la recuperación de esos objetos habilitó algunos hangares, algunas habitaciones grandes para contener esos objetos. Luego, cuando todo esto saltó a la luz, se desdijo, dijo, bueno, que eso era una exageración, pero quienes tenemos memoria todavía se lo reprochamos. ¿Y esto que me cuentas tiene algo que ver con el Área 51? Sí y no. El discurso de Grash, esto que estamos viendo ahora,
Sí, Ya por favor, fue, contextualiza esto que ha pasado en el Congreso de los Estados Unidos brevemente para quien llegue ahora y no esté todavía enterado. pues bueno, el día 26 de julio comparecieron ante un subcomité de defensa del Congreso estadounidense tres militares. Dos de ellos son pilotos de F-18 Hornet que fueron a declarar sus experiencias, estas sí contrastadas con datos, lecturas radar, otros testigos, lecturas electroópticas, filmaciones inclusive. Es decir, está acreditado que sus experiencias son reales y no pueden explicarse en términos convencionales. Pero sin duda, el morbito del asunto estaba en el tercer declarante, conocido como el denunciante de los ovnis, porque escasamente un mes antes, una exclusiva de un medio que se llama The Debrief eh, puso encima de la mesa que este hombre, que lleva 14 años trabajando para las agencias de inteligencia estadounidenses, pues en los dos últimos años, entre el 2019 y el 2021, había formado parte de un grupo de trabajo formado por el gobierno que se llama la UAP Task Force, algo así como el grupo de trabajo de la UAP, dependiente de la Marina estadounidense, y en el desempeño de sus labores, con una credencial de seguridad GS15, 15 sobre 50. Es decir, que no era mucha, se le impide acceder a ciertas informaciones que supuestamente hablarían de la recuperación de naves extraterrestres y de seres extraterrestres, o para ser más precisos, no humanos, que es el eufemismo que él utiliza para referirse a esta tecnología. Claro, este hombre acude al Congreso bajo juramento. Hay que decir Que no que es una broma allí. no es una broma allí porque pueden caerte de 5 a 10 años máximo de cárcel y una suculenta multa que te haría olvidar seguramente muchas cosas. Y bajo juramento, insisto, declara lo que ya todos sabemos. No añade ni una coma a lo que ya conocíamos a través de los medios de comunicación, pero la novedad es que lo hace en sede parlamentaria y que además parecen sus señorías no pestañear ante la evidencia, que es como que está todo naturalizado. O sea, Alex, a ti te dicen, oye, que tu vecino es de otro planeta y cuanto menos te sobrecogerías. Bueno, pues Mm. aquí, en el más mínimo espíritu crítico, todo el mundo compró ese discurso como que realmente ese hombre estaba contando algo que todo el mundo tenía por asumido. Y esto a mí no me deja de sorprender, casi me explota la cabeza, ¿no? Y es evidente que ese relato entronca con el Área 51. ¿Cómo? Pues mira, él dice que Estados Unidos posee algo así como 12 naves, se dice pronto, no es ni una ni dos, estos fallan más que, que el caballo del malo. 12 ovnis que no son solo estadounidenses, esta es la máxima del cuñadismo de las redes sociales. ¿Por qué los ovnis solo en Estados Unidos? No, hay de Italia, hay de Alemania y la gran mayoría de Estados Unidos, donde seguramente el más famoso y más conocido de todos es el llamado incidente Roswell. Ese incidente Roswell, que es verdad, ocupó el interés mediático de un solo día, pero lo ocupó porque una nota oficial del subteniente Walter Haut del 509 Grupo de Bombarderos de la Fuerza Aérea estadounidense en Roswell, Nuevo México, obedeciendo órdenes de sus superiores, dijo que comunicara a los medios que habían recuperado un platillo volante en un rancho, en el rancho de McBrazel. Y eso hizo. Él dijo, la Fuerza Aérea recupera un platillo volante. ¿Por qué? Porque hacía 2 semanas justo se empezaba a hablar de platillos volantes. La famosa observación, la primera observación de ovnis tuvo lugar el 24 de junio. No había ningún secreto, pero cuando aquella nota sale a la luz y Associated Press la divulga por todo el mundo, pues a ese pueblo remoto de la América profunda empiezan a llamar de Roma, empiezan a llamar de Berlín, empiezan a llamar de Londres, empiezan a llamar de Madrid, empiezan a llamar de todas partes del mundo para saber qué es esto del platillo volante, ¿no? Y entonces es cuando el general de Washington, Hoyt Vandenberg, le dice, a ver, estúpidos, a ver, paletos,
si habéis recuperado un ovni, si habéis recuperado un platillo volante, ¿para qué lo decís? Igual, si es ruso, porque no vamos, que no se nos vaya la pelota, o sea, los militares creen que estos son objetos de otra potencia. Si es ruso, vamos a deducir su tecnología. Y si no lo es, si es de otro lugar, de extraterrestres, como estáis diciendo vosotros, pues lo lógico será que nos lo callemos y estudiemos primero antes de decir nada. El caso es que 24 horas más tarde se dice que aquello fue un globo sonda. McBrazel, que es el que dio la voz de alarma, apareció con un coche nuevo, muy chulo, en el pueblo. Al sheriff le mandaron callar, la mayoría de personas fueron silenciadas, se escenificó en la oficina del general Dubois en Fort Worth la recuperación de esos restos con los restos de un globo Rawin, pero los restos viajaron en un B-52 hasta ese área 51. Y es muy curioso porque esa historia se olvidó durante años, prácticamente hasta los años 80, cuando 3 investigadores empiezan a hablar con testigos y dicen, no, no, si es que nosotros no, lo que vimos no tiene nada que ver con un globo meteorológico. ¿Es que acaso los militares no sabían diferenciar un globo cuando los fletaban todos los días? No, no, aquello era 1 kilómetro de extensión los restos, era una cosa mucho mayor y además habían seres. Claro, están comprando ese relato y están llevándolo al área 51, donde precisamente en los años 80, finales de los 80, aparecerá un tipo, Bob Lazar, que va a decir esencialmente, Alex, lo mismo que dice Grush ahora, que él era recogido con un avión sin matrículas en Las Vegas, era llevado todas las mañanas a trabajar al sector S4 del área 51 y que allí en su interior vio platillos volantes. A este hombre le Y cambió la vida. Bob Lazar es alguien que goza de credibilidad, ¿no? Bueno, Es un se le ingeniero. desacreditó. Era un ingeniero, pero se le borró su filiación de la Seguridad Social. Sus credenciales fueron retiradas. Se dijo que jamás había trabajado allí, que no tenía estudios. Bueno, es que se le destrozó la vida. Hasta que en tiempos muy recientes, esos lobbies de los que te hablaba al principio, recuperaron su imagen e hicieron un documental en el que se explicaba cómo había llegado a esa situación. Y entonces, ¿cuál es la relación con lo que mencionan en el Congreso? La relación es esta, que posiblemente esos ovnis estrellados fueran llevados hasta ese lugar súper secreto del desierto de Nevada, que es curioso, no lo he dicho, pero Bob Lazar mencionó 2 nombres clave. Uno era Groom Lake y el otro era Área 51. Entonces ni el presidente de los Estados Unidos conocía esto. Tú ibas a Google Maps, que ahora todo el mundo va a Google Earth, Google Maps, y encontrabas una mancha blanca o negra, depende del día, que ocultaba todo lo que había allí, porque era una base súper secreta. Y esa base súper secreta obedecía a esos 2 nombres en clave, Área 51 y Groom Lake. Ahí lo dejo. Entonces, insisto, lo que pasó es que esos ovnis recuperados, parece ser, se llevan a esta zona, que es una zona de experimentación, una zona donde se hacen volar prototipos, y muy probablemente, si es verdad lo que dice Grush, pues el punto de partida para buscar esa tecnología que él dice sabe dónde está, pues haya que partir desde esa zona que recordarás tú, no hace tanto hubo cerca de 1 millón de frikis, voy a decirlo así cariñosamente, que quiso asaltarla para demostrar que tenían extraterrestres cautivos. Yo creo que Donald Trump lanzó en alguna ocasión también alguna pista, ¿no? Diciendo, bueno, si supieseis lo que yo sé sobre este tema, como que él ya debía de estar bien informado de lo que Mira, hoy es muy conocemos o de lo curioso que que hoy nos están menciones diciendo. Es muy curioso que menciones a Trump porque una de las cosas que me ha llamado la atención de estos hechos históricos que están aconteciendo es que han concitado por primera vez en la historia el interés de demócratas y republicanos a la par. Parece que todo el mundo ahora se ha puesto de acuerdo en que hay que ir por la transparencia y llegar al fondo de la verdad. Pero este era, hasta no hace tanto, un patrimonio de los trumpistas. Era un patrimonio de la derecha republicana, de los supremacistas blancos, de aquellas gentes
que veían en los extraterrestres casi como la panacea salvadora de la raza aria, perdón, se me ha escapado casi al nazismo, ¿no? Pero Así, ¿no? de los blancos supremacistas frente a mestizaje, a los latinos, a los negros y a otras razas, ¿no? Que puedan estar, orientales, por ejemplo, que pueden estar poblando los Estados Unidos. Incluso hablan de lo que se llama la teoría de la sustitución. Creen que se están quitando personas blancas para poner este tipo de extraterrestres infiltrados. Imagínate hasta dónde llegan extraterrestres infiltrados en forma de latinos o en forma de negros, que les van a quitar el trabajo, les van a quitar la nacionalidad o la esencia. Es decir, llega una paranoia muy, muy terrible. Pero esto de repente adquiere un matiz serio, desaparece toda esta pintura, este maquillaje que le había dado nada menos que QAnon, lo que está justo detrás del trumpismo, y han conseguido reunir, digamos, el consenso de la izquierda y la derecha, la izquierda que es en Estados Unidos pues el equivalente a nuestro Partido Popular, es decir, una derecha moderada, y la ultraderecha que son los republicanos. Es algo de verdad que yo creo que va a estudiarse en los libros de sociología dentro de 40 o 50 años. Josep, te voy a pedir que le eches un vistazo al micrófono porque yo creo que estás entrando por el micrófono del ordenador y no por ese, juraría. ¿En serio? Pues he puesto... Sí, porque tienes un micrófono muy chulo que debe de tener muy buen sonido y tú estás audio. entrando, yo creo, en el sonido que te da Pues la... tienes toda la razón, estoy entrando por el de Entonces la cámara. vamos a aprovecharlo. Vamos a ver. Ahora Hombre, deberías... ahora ya hablamos de otra cosa. Claro, pues es que estaba entrando por el de la cámara que tengo justo delante. No Lo pasa siento. nada. Quería preguntarte por qué ahora. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ahora ha pasado esto en Bueno, el Congreso? 3 exmilitares diciendo, pues sí, hay restos extraterrestres, restos humanos, restos uy, biológicos no humanos. ¿Por qué ahora? te me has congelado, Alex. No sé, Si ¿me me escuchas? Es que escuchas, se ha sí, yo te congelado, pero... escucho. Vale, perfecto. Es que da la sensación de que es ahora, en este momento, pero no es así. Llevamos 7 años de proceso, 7. Primero, en el 17, lo que te digo del New York Times, en el 2020, el reconocimiento de que los vídeos que el New York Times había filtrado era cierto, el reconocimiento de que los ovnis existían, en 2021 el primer informe, en 2022 el segundo informe, la implicación de la NASA con la creación de un comité de 16 científicos, los científicos que por primera vez se meten dentro de esta historia y reclaman datos para un estudio, porque es a ellos a quien compete decir de dónde viene este fenómeno, y la comparecencia de los testigos junto a Grash por las asombrosas declaraciones que hace un mes ha hecho. Es decir, hay como una decena de pasos previos a todo esto que lo que ha hecho es, en 7 años, que la creencia en Estados Unidos de que el gobierno tiene pruebas irrefutables de la presencia extraterrestre haya pasado de un 32% a un 68%, Alex. 68%. Es decir, es brutal. Y lo que es peor, y te lo dice un creyente, es que no hay una evidencia que respalde eso. Es decir, sí tenemos evidencias claras y sofisticadas de que los ovnis existen. De eso no hay ninguna duda. De lo que no tenemos pruebas es de que su naturaleza sea no humana. Esto nos pone en una tesitura tremenda. Lo que me hace desconfiar precisamente de ese personaje de la inteligencia estadounidense. Y es, nos están invitando a creer, por un lado, en el testimonio de personas serias, cabales, que acreditan haber tenido experiencias que están documentadas, pero que no te dicen qué es, simplemente te dicen que las características de vuelo no se corresponden con nada parecido, a un tipo que por muy implicado en la inteligencia estadounidense y en su trabajo al frente de la fuerza de trabajo de la Fuerza Aérea, está diciendo
Pues una cosa aparentemente delirante, porque uno tiene que preguntarse, ¿ha hecho Estados Unidos un salto tecnológico del 47 a la actualidad que le haya puesto en una supremacía tecnológica frente a sus adversarios? Y la respuesta es clara, no. El mayor salto que ha dado la humanidad en estos últimos 80 años es precisamente al vacío, cargándose el planeta con las emisiones de CO2, con el calentamiento global, con guerras aquí y allá, con guerras también de mercados, pero sin embargo no hay un salto tecnológico que confiera una mayor ventaja tecnológica a una nación por encima de otro. Por lo tanto, yo tengo que deducir que una de dos, o los científicos que recuperaron esos eventuales platillos volantes, pues no son capaces de sacar la tecnología, de invertir esa tecnología en su favor, o que realmente no existen tales objetos recuperados. Pero si le damos crédito a él es como si pincharas el globo, porque todo ahora gira, toda la ¿A él te publicidad refieres a David Grush? a David Grush. Toda la publicidad gira en torno a él y sus declaraciones. Por lo tanto, si pinchas ese globo, harás que el resto olvide todo lo demás. Y todo lo demás es muy interesante porque están llegando a conclusiones asombrosas científicos de alto nivel como Gary Nolan, que fue nominado al Nobel hace 4 o 5 años atrás, o como lo puede estar haciendo el astrónomo de Harvard, Avi Loeb, que ha estado rescatando partes de un objeto interestelar que se habría estallado cerca de la isla de Manus en Papúa Nueva Guinea. Y esto son investigaciones científicas serias que sí merecen atención, más allá de si los extraterrestres, como sugiere Grush, han mantenido un pacto con los extraterrestres. Pero ¿tú de verdad crees que una civilización más avanzada necesita pactar con un gobierno de la Tierra? Pues si está tan avanzada como para llegar hasta aquí, tiene la tecnología también para destruirnos y por lo tanto lo normal es que no tengas que llegar a ningún consenso. Directamente o haces lo que te digo o te aplasto las pelotas. Sí, de hecho lo que se dice es que tienen una tecnología superior y que aquí se pretende hacer ingeniería inversa, ¿no? Es decir, Correcto. intentar entender qué es lo que ellos tienen para replicarlo y para que lo tengamos aquí en la Tierra. Correcto. Esa es la Vale. historia. Pero es insostenible. Mira, además no es una historia nueva porque ahora no recordaré el año exacto, pero yo creo que fue a principios de los años 90. No, coincidiendo precisamente con el 50 aniversario del incidente Roswell, apareció en escena un coronel ya retirado, gravemente enfermo, pero esto él no lo dijo, que escribió un libro que se llamaba Day After Roswell, el día después de Roswell, que venía firmado además por sus superiores, ¿no? Por tenientes generales, diciendo que era un tío muy serio, muy cabal, muy tal, pero lo que contaba en ese libro es que el incidente de Roswell era real y que inventos como el láser, como el circuito integrado de los ordenadores, como como por ejemplo la invisibilidad al radar, aplicada por ejemplo en proyectos como el F-117 o el B-52, pues eran cosas que se habían deducido de la tecnología de ese ovni de Roswell. Bueno, aquel hombre se murió a los 4 días de haber publicado el libro, pero soltó la bomba, que es algo que pasa porque las leyes en Estados Unidos respecto a este asunto siempre han sido tremendamente perversas. Y de hecho, el día después de esa audiencia, se aprobó una enmienda a la NDAA, que es la Ley de Presupuestos de 2024, en el que vienen una serie de implicaciones muy interesantes que tienen que ver con los WAP, los fenómenos anómalos no identificados, y que obligan a que quien tenga información de recuperación de objetos, de tecnología no humana, etcétera, tiene 60 días para ponerla en conocimiento de las autoridades estadounidenses. Es algo así como una ley de amnistía que a ti te permite violar tu contrato de confidencialidad durante ese periodo y en sesión privada para que Estados Unidos pueda tener conocimiento primordial de que eso es real y no es una leyenda urbana. Has dicho varias veces WAP. WAP es lo que antes era UFO.
¿no? Es Exacto. decir, los ovnis. Ahora se les llama UAP, que no sé exactamente por qué. Pues mira, se les ha cambiado muchas veces el nombre. Esto empezaron siendo platillos volantes en 1947. Donald Keyhoe, un militar del NICAP, decidió que aquello tenía una connotación muy extraterrestre y otro general, Ruppelt, le puso el acrónimo de UFO, objeto volante no identificado traducido al español. Y durante décadas han sido los ovnis de toda la vida, pero para quitarles esa aureola extraterrestre, cuando en 2017 se habla del fenómeno, se empieza a mencionar el asunto de los WAP, fenómenos aéreos no identificados. Pero ha habido otro cambio más. Ahora ya no son aéreos, ahora son anómalos, porque se entiende que también pueden ir por debajo del mar y pueden llegar al espacio. Por consiguiente, lo de aéreo se queda corto y ya no son objetos, sino que son fenómenos y el lenguaje moldea las ideas. A lo mejor nos están dando un mensaje velado. Y creo que en el Congreso además han hecho una descripción física novedosa de la forma de estos WAPs, ¿no? Dicen algo así como que es un rombo dentro de un cubo, a diferencia de los platillos de los que se ha hablado siempre. Sí, David Fravor y Ryan Graves, que son los dos pilotos, estuvieron ofreciendo sus testimonios. En el caso de Fravor está claro que él tuvo un encuentro con lo que llama un tic-tac. Un tic-tac es como las pastillitas estas de menta Sí. populares, es decir, un objeto pues en forma de pastillita, ¿no? Pero sin duda más llamativo fue lo que contó Graves, porque él hablaba de un cubo, de un paralelepípedo dentro de una esfera que sería semitransparente. Es decir, él podía ver el cubo a través de esa esfera. Claro, estos objetos, tanto en el caso del tic-tac como el de la esfera, no hay superficies de control aéreo ni de sustentación, que son la razón por la que vuelan los aviones. Y sin embargo, esos objetos, y esto está demostrado por lecturas de radar que han tenido su confirmación en las cámaras FLIR con los que ellos los han podido grabar, hacen aceleraciones, giros, soportan cantidades de gravedad ingentes. Por lo tanto, estamos frente a fenómenos realmente insospechados y que nos podrían dar la idea de que estamos siendo visitados, ya no te digo por entidades biológicas, porque no hay nada que nos haga sospechar que esos objetos estén tripulados, sino por sondas de alguna naturaleza realmente extraña. Y ahí es muy interesante, por ejemplo, un trabajo previo que habían llevado a cabo el que hoy es el ex jefe de Grash, el doctor Sean Kirkpatrick, que es el director de la Oficina de Anomalías, de Resolución de Anomalías en todos los dominios, la AARO, que hizo un trabajo científico a título personal, no a nivel institucional, con el científico de Harvard, Avi Loeb, y ellos mantenían dentro de lo que es filosofía más que un ejercicio científico que podía existir alguna suerte de nave nodriza en los alrededores del sistema solar que propiciara la salida de sondas mucho más pequeñas que llegaran hasta nuestros océanos con el propósito bien de ocultarse o reabastecerse con una misión que todos ignoran. Pero desde un punto de vista filosófico me pareció muy interesante el enfoque que habían dado a ese trabajo. Algo que me cuesta a mí entender cuando hablamos de este tipo de temas, de ufología, de ovnis, es por qué estar continuamente acercándose a la Tierra y no bajar directamente y presentarse o interactuar, ya que se supone que es la pretensión que tienen en realidad, si no, ¿para qué vienen? O no, Alex, porque yo no te imagino cuando vas al monte, te encuentras a un hormiguero y saludas a las hormigas, ¿no? No, pero Igual es que no está. te explico, perdona. Es que yo lo pensaba, yo decía, si nosotros el día de mañana vamos a otro planeta, llegará un momento en el que intentaremos alguna forma de contacto y no necesitaremos un siglo para contactar con
los habitantes que haya en ese planeta. No necesitaremos un siglo. A lo mejor nos tomamos nuestro tiempo y una década o algo, pero habrá un momento en el que diremos, vamos a contactar con ellos como buenamente podamos. Mandamos un robot a que hable con ellos o algo. Y aquí no. Aquí vienen, saludan, están por el cielo un ratito, se van, no sé, y eso es lo que a mí me choca y no termino de entender. Claro, y eso es lo que yo no te puedo quitar ni un ápice de razón a tu exposición, porque es algo en lo que hemos meditado, no yo solo, creo que todos los investigadores del fenómeno OVNI. Llevamos 80 años, 80, viendo pasar lucecitas o detectando pequeñas sondas o grabando fenómenos extraños en los cielos. Y nunca hay una aproximación. Y es cierto, la NASA en sus planes, caso de encontrar vida en un planeta cercano o lejano, pasan por la no injerencia, es decir, un periodo de observación sin entrar en contacto para no alterar, digamos, su evolución. Pero también es verdad que dicen que pasados 50 años, y estos ya lo han pasado con creces, habría un acercamiento mayor hasta propiciar un encuentro físico entre los seres de ese planeta, evolucionados o menos evolucionados, y los seres humanos. Esto no sucede con el fenómeno OVNI. ¿Cuál es el problema? A mi juicio, hemos puesto dentro de lo OVNI muchas cosas que a lo mejor no lo son. Entiéndanse. Abducciones, mutilaciones de ganado, círculos de las cosechas, encuentros cercanos del tercer tipo en el que hemos visto humanoides, y las formas humanoides que se nos han descrito son propias del cine y de la ciencia ficción más que fruto de una evolución lejana y ajena a la del planeta Tierra. Por consiguiente, todos esos relatos yo los dejaría de lado. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos sondas, tenemos algo que parece estar sobrevolando y que, ojo, no sabemos si es atmosférico o proviene del espacio. Probablemente salgamos de dudas a finales de este mes de agosto, porque la NASA lo que sí ha hecho durante este periodo es que sus sondas, sus aparatos, ya están mirando, están escrutando para intentar adivinar si este es un problema terrestre, del atmosférico o extraterrestre. Pero si es terrestre, convendrás conmigo que estamos delante de un fenómeno inexplicado. Y como tal hay que darle una solución. Yo no estoy reivindicando que sean los alienígenas o los de Zeta Reticuli que vienen a salvarnos o que traen un mensaje de redención. No. Yo quiero saber la verdad. Y si la verdad pasa por saber que esto es un fenómeno desconocido, pues la aceptaré. Y si al final resulta que hay una inteligencia detrás que maniobra para, qué sé yo, alterar nuestras creencias, y que a lo mejor en la antigüedad le llamaban ángeles y hoy le llamamos fenómeno OVNI, pues también lo aceptaré. Aceptaré democráticamente lo que realmente se devenga de un estudio científico. Pero para que ese estudio científico parte, primero necesitamos algo, y es la apertura del estamento militar. Que todos esos datos que durante décadas han estado borrados literalmente, porque cuando tú accedes a un documento oficial estadounidense o español, no hace falta que sea en los Estados Unidos, aquí lo que pasa es que lo borran con Tipex. En Estados Unidos lo hacen en negro y todavía salta más a la vista que hay folios enteros en los que solamente puedes leer una línea. ¿Por qué se ocultan tantos datos? Bueno, pues una cosa es que puedas esconder las coordenadas en las que estaba el dron que captó aquel objeto o una, digamos, vulnerabilidad de tu sistema de radar para que el enemigo no te ponga la defensa patas arriba. Pero todo lo demás es evidente que están ocultando algo. Y eso es lo que nos interesa a todos, científicos y opinión pública, saber para determinar qué puede haber detrás de ese fenómeno. Y otra duda que me planteo es ¿por qué ocultarlo? Quiero decir, si esto ha pasado, no necesitan dar todos los detalles, pero decir, se han recuperado restos de un objeto extraterrestre, de fuera de la Tierra. ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué hay tantísimo secretismo? Hombre, vamos a ver, si fuera verdad, Alex, vamos a hacer un ejercicio mental. Si fuera verdad que han recuperado un objeto espacial, esto es muy grave, porque se supone que quien tiene que salir beneficiado
del desarrollo tecnológico de ese descubrimiento no es Estados Unidos, es el mundo entero. ¿A quién competiría realmente establecer un contacto si bajaran los extraterrestres a Callao o lo hicieran a los Champs-Élysées de París o lo hicieran en el Capitolio estadounidense? A lo Al mejor gobierno de ese convendríamos que hay un país, ¿no? consenso que tendría que ser la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, ahora es cuando empiezan a plantearse que esa posibilidad existe y se están articulando protocolos. Pero hasta hace 2 días esto no era así. Y por lo tanto, hablamos o nos preguntamos cosas que van muy por delante. Pasa esto como la inteligencia artificial y las leyes, ¿no? La tecnología va muy por delante de las leyes. Pues aquí pasa lo mismo. Nuestro pensamiento va muy por delante de cómo articulan las leyes y estudian las historias los militares. ¿Por qué? Porque hasta ahora todo esto ha sido una competencia militar en tanto se abordaba el asunto como una vulneración de la defensa. Y al militar le importa 3 cominos de donde venga. Lo que le interesa es, tengo la capacidad para detectarlo, tengo la capacidad para determinar si constituye una amenaza y en tal caso tengo la capacidad de abatirlo, y sobre esos 3 preceptos articulan su secretismo. ¿Y qué ocurre? Que si yo tengo un presupuesto en defensa, que ahora me voy a tirar a la piscina, pero creo que era de 5.000 millones el presupuesto en defensa, o 500.000 millones, una barbaridad, de Estados Unidos, que paga el contribuyente, que estos son impuestos. Y resulta que estoy declarando que no tengo capacidad para echarlo abajo, para detectarlo, ni siquiera identificarlo, pues ¿para qué estoy pagando impuestos? Yo no estoy hablando de extraterrestres, a lo mejor son los chinos o a lo mejor son los rusos. Mira la que se armó con la crisis de febrero, que tiene su correlato con esta historia, porque todos vimos el primero como las fotografías en alta resolución, con los aparatos colgando del globo, del presunto globo chino. Se le estuvo siguiendo desde la isla de Guam hasta que entró prácticamente en territorio estadounidense, y cuando finalmente se decide abatir, vemos cómo lo echaron al suelo y vimos al FBI recuperando sus restos y llevándolos a Virginia, a Langley, para su estudio. ¿De los otros has visto algo? No. No hemos visto nada. Y sin embargo han hecho un Roswell en toda regla. Nos hemos conformado con creer que eran esos globos plateados a los que tiraron 2 misiles que valen $250.000 cada uno de ellos. Yo soy contribuyente y digo, oye, necesitaré ver imágenes, que las tienen. Sin embargo, no han desclasificado ninguna. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, digo a lo mejor, yo es que soy muy mal pensado, hubo algo más. Sucedió algo más que no nos han contado. Y no estoy pensando en extraterrestres, estoy pensando en una crisis con Rusia y con China. De hecho, fíjate, todo el secretismo que tienen los ovnis a nivel de desclasificación, y hace apenas 2 semanas había un incidente en la frontera del Mar Negro entre un drone Raptor de los Estados Unidos y un par de aviones MiG del ejército ruso, que de nuevo volvieron a echar combustible de disuasión para estropear el dron, y se desclasificaron las imágenes en 24 horas. ¿Por qué? Porque convenía. Convenía echar mierda a los rusos, convenía decir que hay que ayudar a Ucrania, convenía decir que conviene gastar dinero en mandar más armamento a Zelensky. Sin embargo, no vas a ver esa misma dilación en desclasificar las imágenes de los ovnis. En la última comparecencia de Sean Kirkpatrick ante el Congreso, en mayo, creo que fue en mayo de 2023, presentó una nueva filmación de un dron en Bagdad, fecha indeterminada, todos los datos borrados, pero sin embargo ahí estaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese secretismo? Pues porque no pueden explicar. Y que tú estés pagando mucho dinero para que no tengas explicaciones te vuelve obsoleto. Y es expresar esa debilidad, yo creo que es lo que peor lleva en estos momentos el gobierno de Joe Biden. O sea, es un tema reputacional. Es un tema Sí, más básicamente. reputacional. Básicamente. Y esos... bueno, ahora que mencionas la conspiración, ¿no? Lo que puede estar pasando entre bambalinas, algo que
he escuchado decir a varios analistas hablar de la posibilidad de que todo esto sea una cortina de humo, ¿no? Una distracción para el pueblo estadounidense porque el gobierno está haciendo otras cosas por detrás. ¿Esto qué piensas Sí, al respecto? es el argumento de la película No mires arriba, que es algo que me encantó, Mm, ¿recuerdas? sí, Cuando DiCaprio. DiCaprio, que hace de profesor de astronomía, detecta la presencia de un meteorito que va a poner en jaque la existencia misma del planeta Tierra, y en su frenético deseo de comunicar esa realidad y poner en alerta a las autoridades y a la opinión pública, bueno, pues la gente está más pendiente de otras cosas que no de lo verdaderamente importante. ¿Es esto una maniobra parecida? La gente dice, están ocultando un evento de tipo cósmico, que sea, igual viene un meteorito, como sugiere la peli, y acaba con la vida en la Tierra. O hablan del escándalo de Hunter Biden, el hijo de Biden, que como sabes tiene El un portátil de Hunter proceso, Biden. efectivamente, tiene un proceso judicial abierto con un portátil, con capturas que he visto y son bastante perversas, todo hay que decirlo. Se habla de si esto no es también una especie de tapadillo para ocultar el gasto en defensa que se ha dado para la guerra de Ucrania. En fin, hay varios frentes que se sugieren como cortina de humo, pero yo no estoy en esa tesitura. Creo que eso es más bien del ala conspiranoica, que es más bien de quienes no llevan siguiendo este asunto, como digo, desde hace 7 años. Esto no es amor de un día, es una relación larga que se ha ido gestando, que ha ido interviniendo a las personas clave, que hay muchas personas implicadas y que poco a poco va creciendo en conciencia social. Por lo tanto, yo creo que no, que estamos ante un proceso histórico que igual sí sirve porque, como decía el presidente del subcomité, aquí no estamos hablando de ovnis, estamos hablando de transparencia. Bueno, a lo mejor esas leyes que se acaban de aprobar de transparencia pues permiten, sobre texto de los ovnis, adivinar otras cosas que están ocultas. Eso te lo compro. Eso sí te lo compro. Pero que no sea propiamente dicho una maniobra de distracción. Lo que sí puede ser, y te lo decía al principio, es que Grash sea un agente doble. Es decir, Mm. que por un lado esté diciendo tenemos objetos recuperados, tenemos no sé qué, pero en realidad lo que está haciendo es un servicio a la patria para deshinchar el globo del ovni. Porque antes de su aparición se decía en los mentideros de los lobbies del Congreso que había una lucha entre dos narrativas, entre los que creían, ahora agárrate bien al asiento, que no se había investigado más el asunto de los ovnis porque los altos mandos militares tienen creencias religiosas profundas y creen que son diablos que vienen a manifestarse a la Tierra, y digamos el sector más racional, más serio, que dice, bueno, déjate de diablos, déjate de tonterías, porque en realidad estamos frente a un fenómeno que desafía nuestra tecnología y que es cuestión de oportunidades, que tarde o temprano se produzca un choque con un avión de pasajeros o con un avión de caza. Kirkpatrick esto lo reconoció, dijo que habían por lo menos 20 incidentes en los que los ovnis habían estado a punto de colisionar con naves nuestras, con naves humanas, y por consiguiente sí constituyen un peligro para la navegación aérea, que no un peligro para la humanidad. Si no me equivoco, lo que se dice en el Congreso es que esos restos recuperados son tras un accidente, tras accidentes de estas naves o estos Bueno, WAPs. Grash dice en la entrevista que hizo a News Nation que hay de dos procedencias, de accidentes y de aterrizajes. Y esto es muy curioso, porque antes que hablabas del Área 51, hay otro gran mito dentro de la ufología, que es el aterrizaje en 1976 de un ovni en la base aérea de Holloman, donde creo que era Bane Barbash, tuvo un
encuentro con los alienígenas y habrían empezado ese pacto al que hace alusión precisamente Grash, de un comité súper secreto MJ-12, Majestic 12, que nosotros acreditamos a finales de los 80 que era un fraude, y sin embargo hay gente que sigue comprando esa historia. Y eso, el que Grash haya utilizado ese encuentro de la base de Holloman, veladamente, porque no ha citado Holloman, a mí me hace pensar o que le han vendido una moto, es decir, que le han intoxicado, o que realmente es alguien doble agente, ¿no?, que está al servicio de su propio gobierno para intoxicar ese proceso que tan bien se estaba llevando hasta su aparición en junio. Te decía esto de si eran restos accidentados o aterrizajes, me valdrían ambas posibilidades, porque entiendo que se reproducirá en el resto de países. Quiero decir, no creo que seres venidos de otro planeta tengan ninguna preferencia determinada por no, vámonos a Estados Unidos. Entonces... No, para nada. Fíjate cómo son las cosas, y esto siempre lo cuento porque yo al principio pensé que en una nueva derivada, ¿no? En 1947, cuando se estrella supuestamente se estrella el ovni de Roswell, sale a la prensa y esto es un bombazo a nivel mundial. Cuando en Rusia, recordemos, 1947, hacía 2 años que había acabado, o 3 años que había acabado la Segunda Guerra Mundial, estábamos en Guerra Fría, sucede que Stalin dice, coño, ¿que han recuperado qué? Y le encarga al que después sería el director del programa espacial soviético que averigüe si es cierto o no esa historia, y dan a conocer un estrellamiento ovni en Rusia. ¿Para qué? Si Estados Unidos tiene una tecnología muy adelantada que viene del espacio exterior, nosotros no podemos ser menos y tenemos que tener una tecnología más avanzada del espacio exterior. Fíjate cómo es la geopolítica. Estos trasladan al Área 51 aquellos restos y Stalin crea Kasputin Yar, que es el Área 51 de los rusos y donde se va a poner en marcha todo el proceso de espacial soviético. Toda la carrera espacial soviética va a partir de allí. Y hay por lo menos como 2 incidentes que destacan en el año 52, en el año 56, de posibles ovnis abatidos en Kasputin Yar. Rumores. No importa que sea verdad o no. Lo que importa es que se lo crea el enemigo, porque entonces él va a creer que tú tienes una ventaja tecnológica sobre él. Y esa es lo que se llama disuasión. No importa, o sea, tú sabes que con 10 bombas nucleares has acabado con la vida en la Tierra. Sin embargo, Rusia tiene no sé cuántas miles y Estados Unidos tiene no sé cuántas miles. Igual ni funcionan, pero lo interesante es que tú creas que sí. ¿Para qué? Porque eso te hace temer al adversario y no vas a ponerle en vereda. Esa es la verdadera historia. Claro, yo te hacía esta pregunta por si se podría reproducir algo así en España, que nos enteremos un día por unos militares rebeldes que reconocen que en España también hay un sitio en el que, quiero decir, si lo tiene Estados Unidos y si es algo que pasa en Estados Unidos, lo mismo que estamos hablando, pues has mencionado Alex, antes Italia. En tu tierra, en Galicia, se produjo una recuperación de ovnis, que luego resultó ser un artefacto de la NASA. Pero ahí estaban, o al menos se dijo eso, que era de la NASA. Pero hay unas fotografías muy curiosas de los pescadores sacando del fondo del mar un platillo volante después de que hubiera sobrevolado un polvorín en la localidad del Ferrol. Estoy hablando de los años 68, 69, si la memoria no me falla. Se han producido también recuperaciones en el sur de España, en Andalucía. Claro que son artefactos que muy probablemente tengan que ver con la basura espacial. Pero nosotros, en España, tenemos una dirección, la IG 45, Instrucción General 45, en el que el encuestador recibe allí qué altura tienen los seres, qué morfología tienen los seres. Es decir, están dando por sentado que aquellos ovnis pueden estar tripulados y que además pueden haber restos. Hay protocolos en nuestro estado, en el Estado español, para la recuperación de esos restos. Y esto es cuanto menos llamativo.
Voy a aprovechar para preguntarte algo. Hemos mencionado Roswell en un montón de ocasiones y de niño me dejó muy marcado una fotografía que vi de unos humanoides, ¿no? Siendo diseccionados o investigados en lo que parecía una autopsia por unos forenses. Esto es célebre, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó allí? Esto fue una Sí, es lo que yo escenificación. llamo la muñecopsia alienígena, pero Sí. esto corría el año 1995 y es una de las aventuras más curiosas ligadas a un fenómeno que es el nacimiento de Internet. Porque los rumores acerca de esta historia empezaron en 1993 en el chat IRC hispano. Entonces, no había WhatsApp, no había Internet recién nacía y la gente especulaba o se comunicaba, había dejado los bikes de radioafición para irse precisamente a Internet a compartir y chatear de noche como lo hacían antes los radioaficionados. Y ahí se empieza a hablar de que si existe una filmación que muestra a un extraterrestre dentro de una tienda de campaña que está iluminado con un candil. Luego ese discurso varía ligeramente, ya nos vamos al año 94. No, es una filmación que se ha comprado a alguien de Estados Unidos, que la tenía que la compró un tipo que estaba buscando cintas de Elvis Presley y le dijeron que tenía ahí algo mucho mejor, que era un bombazo, una cinta de 8 o 16 milímetros, ahora la memoria es débil y no me acuerdo, de marca Kodak del año 1947, se llega a la conclusión que es de Roswell. Bueno, trasciende que allí se ve un teléfono con el hilo de tipo circular. No, en 1947 el hilo ese no existía. No, el material quirúrgico sí es de verdad, no es de verdad. Hay un debate verdadero en Internet hasta que se anuncia que se va a hacer una presentación oficial en Sheffield, en Inglaterra, coincidiendo con un congreso internacional que va a desarrollarse allí. Mi amigo Philip Mantel es quien va a presentar esta cinta allí junto con el artífice de toda esta campaña de marketing, que no era otro que Wright Santilli. Javier Sierra y yo tuvimos oportunidad de entrevistarle Ajá. para Onda Madrid hace muchos, muchos años y nos dio esa mala espina de decir, ostras, este tío, sacó pingües beneficios de aquella autopsia, que era una autopsia recreada, según él, porque la cinta original estaba en tan mal estado que él pudo salvar unos fotogramas y recrear aquella historia tal cual la había visto. Mira, en realidad era un jeta tremendo, que lo que hizo fue lo que podría estar pasando y estoy denunciando ahora, lo mismo que Grash, hizo de agente doble. ¿Por qué? Porque la aparición de aquella cinta coincidió con una iniciativa gubernamental muy interesante de un senador de Albuquerque que se llamaba Steven Swift y que se le ocurrió preguntar no a los militares, no al gobierno, él preguntó a Hacienda. Dijo, oye, quiero ver los movimientos del 509 Grupo de Bombarderos 1947 para saber en qué se gastaron la pasta. Evidentemente, cuando tú desplazas tropas, estás gastando gasolina, estás habituallando a un equipo, hay una logística y esto supone un dispendio. Y antes de que se diera el resultado de esa historia y que por lo tanto se pudiera dar carpetazo o buscar una vía de solución a Roswell desde otra perspectiva, apareció esa cinta que echó al traste no solo la iniciativa de Steven Swift, sino también las ilusiones de quienes, como yo, entonces soñábamos con que los ovnis eran de naturaleza extraterrestre. Recuerdo la imagen y eran humanoides, ¿no? Tendidos sobre una camilla con la cabeza enorme, con brazos largos, con piernas y con cortas. 6 dedos, sufrían Con 6 polidactilia. dedos. Y esto era Es muy que, curioso perdona, porque sí. resulta que los testigos de Roswell siempre habían hablado de un ser más bien delgadito, casi insectizoide, ¿no? Con 3 dedos en cada mano, y aquel tipo nos plantea una peli muy bien hecha, ciertamente, de un ser bastante gordito, con 6 dedos en cada mano. Entonces era, o creo en los testigos o creo en lo que veo. Y es un poco lo que está sucediendo ahora. O crees en los testigos o crees en Grash y la historia de los extraterrestres. Es como que la historia se repite. Es que cuando estuvo en el podcast un
paleoneurólogo muy reputado, Emiliano Brunner, no sé en qué momento surgió el tema de los extraterrestres y él me decía, mira, si tienen ojos, tienen manos, tienen piernas, son lo que quieras menos extraterrestres. Es decir, si su morfología es la que nosotros hemos ido por adaptación y evolución adquiriendo, no tiene sentido que seres venidos, salvo que vengan de otra tierra y que hayan pasado por los mismos estados evolutivos por los que hemos pasado nosotros. Claro, pero esto es precisamente lo que te decía hace unos minutos atrás, ¿no? Cuando hablábamos de la cultura pop y de las descripciones de estos seres que hicieron abducidos, que hicieron encuentros, los testigos de encuentros cercanos del tercer tipo. Porque efectivamente, si en nuestro propio planeta tenemos, fruto de la evolución, de esa división de Pangea en continentes, a un ornitorrinco o un ser humano, imagínate qué diferentes, una de dos, o concluimos que lo antropoide tiene que ser una constante vinculada a la inteligencia, o, y esto es muy sugestivo y por eso igual no utilizan la palabra extraterrestre y utilizan el eufemismo no humano, es que podemos ser nosotros del futuro viajando hacia el pasado. Y eso explicaría el por qué no quieren el contacto, por aquella historia de la paradoja del abuelo. De no cambiar nada. Sería entrar, no, Alex, no alterar en otro la meollo de la cuestión que, claro, nos llevaría a un debate ya no solo acerca de los ovnis, sino acerca de los viajes en el tiempo, que hoy por hoy, aunque se está cerca, se está trabajando en ese sentido, son todavía propios de la ciencia ficción. Es que el ser humano tiene un sesgo muy, muy interesante y muy egocéntrico, del que hablé con Susana Monceau, una filósofa experta en mente animal. Quise comentar con ella un documental que no sé si has visto en Netflix, súper recomendable, es un rato El de muy los agradable. gorilas. Y además muy relajante. No, de un pulpo, lo que el pulpo me enseñó. Y en ese documental se sugiere que el director del mismo y protagonista tiene una relación de amistad y cariño con un pulpo, de que se quedan cada cierto tiempo, que se ven, que se acercan, que se dan la mano, que se tocan. Y lo que me decía Susana es que se juega con ese sesgo que tiene el ser humano, que es la antropomorfización. O sea, no tanto la antropomorfización, porque estamos hablando de la forma, sino la tendencia que tenemos nosotros a atribuir rasgos a humanos o a extraterrestres, si los hubiese, que los equiparen a nosotros, y reacciones y formas de comportarse y de pensar similares a las nuestras, cuando no sabemos por qué los perros o los pulpos actúan como actúan, que a lo mejor no tiene nada que ver con que te tengan aprecio, que tengan una amistad, sino que X razones. Pero lo que creo es que como que se aplica eso mucho al mundo de la ufología y los avistamientos, ¿no? De que se les intenta acercar a nosotros de alguna manera, y de ahí, por ejemplo, esa forma que tenían los sujetos a los que se les había hecho esa presunta autopsia en Roswell. Completamente de acuerdo, y has puesto un ejemplo magnífico, pero en el fondo, en lo que respecta al mundo de lo extraterrestre, porque es verdad que nosotros podemos intuir que el perro nos sonríe cuando a lo mejor lo que está diciendo es necesito comer, no tenemos el decodificador. Lo que refleja con respecto a nuestros visitantes cósmicos es que estamos muy solos y nos sentimos muy solos. Y o bien pensamos que realmente somos una excepción, somos fruto de la casualidad que hizo que se dieran en un punto determinado del universo una serie de reacciones químicas de 10 elevado a la 200 para que coincidieran en un mismo punto y surgiera allí la primera célula, y de ahí la primera mitosis celular, y de allí la creación de un primer organismo pluricelular, y de allí ya por mecanismos evolutivos hasta crear los diversos animales y plantas que componen la vida de nuestro planeta. O realmente no es una casualidad. De hecho, muy recientemente se descubría los 4 elementos básicos, ¿no?, para la vida en un meteorito, es decir, estaríamos frente a los 4 componentes del ADN, que nos sugeriría que en algún punto del universo hay una especie de batidora que se dedica a hacer panspermia, a sembrar de vida, y por lo tanto habrán planetas que llegó antes que nosotros, otros
que se está desarrollando, otros como nosotros y otros que seguramente se desarrollarán en el futuro, porque nada en el universo es lineal. Y puede darse una paradoja realmente terrible, y es que a lo mejor, si existe vida allí fuera, se haya podido autodestruir. Y nosotros no vamos a tener noticia de esta autodestrucción, aun habiendo recibido señales de ella. Me explicaré. Nosotros hemos mandado al espacio, desde el año 1972, diversos mensajes. Incluso las ondas de radio y de televisión que huyen de la atmósfera, pues deben estar ahora cerca de Plutón. Es decir, hay un recorrido a la velocidad de la luz muy lento. La luz de las estrellas que nosotros estamos viendo, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, pues las Pléyades, ¿no? Esas 7 cabrillas están a 440 millones de años luz. Luego, el día que se apaguen, yo voy a tardar 440 millones de años luz en ver que han desaparecido. Estoy viendo el pasado. Cada vez que miro al cielo, estoy viendo el pasado. Y cada vez que recibo una señal, estoy recibiendo una señal que es del pasado. La paradoja es la siguiente. Puedo recibir esa señal wow, año 1972, y no volver a tener ninguna porque la civilización que la mandó se ha extinguido. Están en un momento como el nuestro, que esta tarde estábamos en DEFCON 2, ¿no? Estábamos a punto de una guerra termonuclear. Y puede pasar de la noche a la mañana que a alguien se le ha ido la pinza y en el escalafón ha apretado el botón y nos hemos exterminado. O ha venido un meteorito no detectado y nos ha borrado de la faz del planeta Tierra. Y habíamos mandado una señal. Y otra civilización puede recibir esa señal y cuando da la contestación nunca recibirá la contestación a la carta. Y esto es terrible. Y eso es una paradoja que a nosotros nos llega de soledad, porque aún sabiendo que existen civilizaciones, mantener contacto con ellas va a ser algo tremendamente complicado con, insisto, la ciencia y tecnología actual. Quizá, quién sabe, dentro de 100 años somos capaces de movernos con agujeros de gusanos, saber utilizar los agujeros negros o hacer esa magnífica película que es Interestelar, en el que se sugiere el empleo, ¿no?, de la gravedad casi como un sistema para correr en el tiempo. Qué tremenda teoría la que has expuesto, pero fíjate, es exactamente un poco lo que te estaba diciendo antes de por qué los ovnis, si es cierto que están por ahí, por qué no bajan y hablan con nosotros, por qué no contactan de una vez. Y es la diferencia con nosotros, que estamos desesperados por contactar con ellos, que no sabemos qué más hacer. Yo me acuerdo, y no de sé si es lo correcto, Alex. Claro, no sé qué puede pasar, pero hablabas del IRC y yo me acuerdo que en aquella época muchos teníamos instalado el programa el SETI, que era para intentar nosotros, por nuestra cuenta, a ver si podemos nosotros echarnos al hombro ese contacto, ¿no? Y nosotros estamos muertos de ganas de poder hablar con ellos, de poder tener contacto, si es cierto que hay alguien fuera de nuestro planeta. En cambio, dices, joder, claro, pero ellos, fíjate que por ese mismo argumento que yo te daba hace un instante, muchos científicos han planteado, entre ellos Stephen Hopkins o Michio Kaku, de ojo, no seamos tan facilones, ¿no?, a la hora de dar nuestra posición en el universo, sí, porque igual esas inteligencias resulta que son depredadoras y buscan otra, cuestión de habitabilidad porque su planeta está moribundo. Y esto puede pasar. De hecho, estas misiones que se están desarrollando, Rusia planea volver a la Luna en agosto de este mismo año. El año que viene, China tiene prevista una misión a la cara oculta de la Luna. Entre el 2024 y 2025 está prevista también la salida de la Artemis, como paso previo, que empieza este mes de agosto también, de pasar las pruebas los ciudadanos que van a ir a parar a Marte. Es decir, estamos haciendo nuestros primeros pasos en lo que es la colonización del espacio, porque sabemos que tarde o temprano este planeta tiene una serie de recursos finitos, el agua, la madera, la energía, y esto por un lado, por el otro, el propio sol, las amenazas del calentamiento global, en fin, hay tantas cosas
que ponen en riesgo nuestra existencia, que lo lógico es empezar a pensar en alquilar otra casa. Y esa casa no está en nuestro sistema solar, porque sabemos que los planetas que tenemos en nuestro sistema solar no cumplen las condiciones para que al menos podamos estar sin casco. Nuestra búsqueda está en Gliese, está en Tabi, está en esos lugares que se han encontrado más de 2000 exoplanetas, cuando hace una década no conocíamos apenas más que un puñado, y muchos de ellos están en esa zona que llaman ricitos de oro, que es la planetas rocosos con agua y dentro de una temperatura que permitiría habitar. Si somos capaces de hacer viajes interestelares, y eso es básicamente el dominio de otras formas de energía y otro tipo de computación, ya veremos si los que somos extraterrestres en otra tierra no somos nosotros los seres humanos. Volviendo al Congreso, ¿por qué no aportaron documentación? ¿Por qué no simplemente Bueno, se esto es dedicaron a relativamente relatarlo? falso, Alex, te cuento. Vale, sí. No es falso. O sea, tú has dicho lo que todos vimos. Grash dijo, no Ujú. puedo aportar documentación. Bueno, estamos ante una audiencia pública. Es decir, ahí había una cola de señores y señoras que querían ver, como cuando dicen en un juicio, vista pública. Ya, en general no hay ni Dios, pero en los casos mediáticos pues hay una cola de gente que quiere entrar. En una vista pública no te van a hacer una presentación de cosas que supuestamente están afectando a la seguridad nacional. Y Grash dijo, yo he entregado los documentos al instructor general de inteligencia. Ergo, existe esa documentación, se habla de 200 folios de fotografías y vídeos que los tiene el instructor general de inteligencia. Ahora, lo que se pretende es que ese instructor general, sea en vista pública o en las de secretos oficiales del subcomité, se las muestra a los legisladores, pero es que ya han impedido el acceso a los legisladores en más de una ocasión. La razón la ignoro. Igual es una verdad tan extraordinaria que nadie es capaz de ver, ¿eh? Es como cuando el Papa le decían el tema del secreto de Fátima y decían, es que ha palidecido, es que casi enferma después de leer el tercer secreto. Bueno, pues igual es algo parecido, no lo sé. No me puedo imaginar cuál es la razón fundamental por la que los legisladores que están dentro de un comité de secretos no pueden acceder a esos secretos. ¿Cuál es la cosa tan terrible que nadie puede ver? ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Es decir, ¿qué es lo que podemos esperar después de esta comparecencia? Bueno, pues sabemos que el día siguiente, el día 27, se aprobó esa NDAA, esa enmienda a la ley de presupuestos que menciona 22 veces la tecnología no humana y las entidades no humanas, con lo cual yo estoy flipando, y que dan un plazo de 60 días para que las corporaciones privadas que han estado metidas en programas secretos que existen, y esto lo ha reconocido el propio Pentágono, el propio Departamento de Defensa, como en el desarrollo de tecnología inversa, que existe, pero no de extraterrestres, hacen deducción de tecnología inversa, pues de los rusos, de los chinos, de aparatos que se caen. Incluso sugerían, fíjate, si son adelantados, dicen, a ver si todo es una malinterpretación, porque a menudo se utilizan nombres en código que a lo mejor, imagínate, ¿no? Se ha recuperado un dron ruso, le dicen, el venusino ha sido recuperado. Y tú dices, venusino, ya está, extraterrestre, ¿no? Susan Gough, la portavoz del Pentágono, decía que tal vez, solo tal vez, esto podía ser un error de interpretación en base a nombres de código que habrían podido ser malinterpretados por las fuentes del denunciante de ovnis, David Grush. Como sea, en los próximos 60 días vamos a tener evidencias. Antes de que acabe el mes de agosto, la NASA tiene que emitir su informe científico que marca una hoja de ruta de cómo investigar esto desde un punto de vista científico. Y esto requerirá de la cooperación no solo del ejército estadounidense, sino que, como ha dicho
algún alto mando del NORAD, implica la cooperación de otros países. Canadá ya lo está haciendo, Reino Unido ya lo está haciendo, Australia ya lo está haciendo, y me queda otro que ahora no recuerdo porque son los Five Eyes, los 5 ojos, esas 5 naciones que ya están cooperando en buscar qué puede haber detrás de esos WAP, pero lo están haciendo desde la óptica militar. Donde hay que ir a parar es a la óptica científica, que son quienes, en un debate sosegado, con las pruebas encima de la mesa, tienen que determinar si estamos frente a un fenómeno atmosférico desconocido, frente a tecnología de otras naciones o frente a seres o sondas robotizadas de otros planetas. Porque a menudo se dice, yo tenía un debate el otro día con alguien en la tele y me decía, pero es que, ¿para qué se iban a gastar el dinero en una misión que no tendría sus frutos porque perecerían a lo largo del viaje? Y claro, en nuestro mundo, en el que ya el transhumanismo está teniendo cuotas interesantes porque ya hay cyborgs conviviendo con nosotros, donde se está trabajando en el volcado de la consciencia, de la memoria a ordenadores, en la medida en la que la computación cuántica acelere los procesos y puedan ser tan o más rápidos que el cerebro humano y sean volcados a un ordenador, ya no vamos a necesitar soporte físico, vamos a ser eternos. Es verdad que no van a haber 5.000 millones de seres humanos sobre el planeta. Esto va a estar al alcance de una élite y esa élite será la que seguramente viaje a las estrellas. Y vamos a saber con certeza pronto si lo que dice David Grush es cierto o no. Bueno, yo estimo que tendremos evidencias entre 6 meses y 2 años. No creo que por los procesos y funcionamiento de la ley, el proceso no se puede dilatar más de 2 años, que no tengamos respuestas o se le procese por perjurio o realmente lleguemos al fondo de la cuestión. Mínimo 6 meses, máximo 2 años, tendremos encima de la mesa la respuesta definitiva. ¿Y cómo afectaría al mundo que lo que ha dicho David Grush se confirme? Tenemos que hacer de nuevo un ejercicio de imaginación, ¿eh? Sí, claro, claro. Pero parece que los mercados estarían a favor. Y te digo por qué. Cuando Grush hizo estas mismas declaraciones en los medios de comunicación, en las 2 entrevistas, la de The Brief y la de News Nation, las bolsas del sector aeronáutico subieron extraordinariamente. Tanto SpaceX como Lockheed Martin, como Northrop, todas las empresas aeronáuticas hicieron un boom que era como una aprobación a, hombre, si disponemos de tecnología de otro mundo, es que tenemos una ventaja y por lo tanto suben las acciones de las aeronáuticas. Pero imaginemos que esto va más adelante y tenemos la ya constatación gubernamental que nos dicen, oiga, hemos establecido contacto, o esto que tenemos es real y tenemos estas piezas. Cabe saber si hay un contacto abierto y por lo tanto si hay posibilidad de aprender. Si hay posibilidad de aprender, es posible que vengan remedios contra enfermedades, soluciones tecnológicas, energéticas, gravitacionales, etcétera. Es decir, una revolución científica en toda regla. Computacionales, revolución científica en toda regla. Pero si tenemos entidades biológicas, cabe la posibilidad de que sus hermanitos vengan a recuperarlos, hagan un ET, mi casa, y con lo cual tendremos que saber si van a venir con el hacha levantada o simplemente van a decir, oye, devolvednos a nuestros familiares que les queremos dar un entierro digno. Con lo cual, el choque cultural es muy interesante a nivel sociológico, porque el único ejemplo que conocemos de choque de civilizaciones, bueno, único así a nivel grande. Luego han habido contactos entre tribus no contactadas y nativos digamos, seres civilizados, pero el más conocido es el de Colón y en la conquista de América, ¿no? Y yo no soy quien para alimentar la leyenda negra, porque además es mentira de España, pero es cierto que las enfermedades, por un lado, diezmaron
tremendamente la población, se les evangelizó a todos, no les pedimos permiso para hacerles católicos y luego pues se produjeron importantes bajas en lo físico, ¿no? Fruto de los encuentros o de la resistencia. Cabe pensar que nosotros actuaríamos igual, que habría una parte de resistencia, otra de mezcolanza. Un poco, hay una serie muy ochentera, tú eres joven, pero igual la viste refilón, que era la serie V, Los Visitantes, Sí, con los Diana, lagartos. esta guapísima lagartona, se comían los ratones a bocaos. Y Tú que, sabes, Josep, que esa es, perdona, pero cuando estaba yo no, no, en la parroquia del Monaguillo, yo creo que estaba en la parroquia del Monaguillo de Onda Cero, vino esa mujer con Juan Camus, un no, cantante de Operación Triunfo, no te puedo sí, creer. porque habían sacado un single juntos. O sea, una cosa completamente loca, pero juraría que esa mujer canta sin mucho éxito, sin mucho predicamento, pero canta y había sacado un single con Juan Camus, que es un cantante salido de Operación Triunfo y que el pobre acabó convirtiéndose en un running gag porque por lo visto, aunque había entrado en Operación Triunfo, no era su mayor virtud lo bien que cantaba. Y te lo digo sobre todo porque se personaron en el estudio de Onda Cero, en el Qué mismo estudio en fuerte, el que se hace La Rosa de los Vientos. qué Yo te lo fuerte. digo como anécdota, como además la has alabado y has dicho esta mujer Hombre, guapísima, claro, Diana. hombre, ahora no sé cómo Pues estará, pero en su sí, época era sí. una mujer exuberante y guapísima, desde luego. Pues estoy ahora mismo buscando porque Buscando en Google, ¿no? tengo ya la duda. Vamos a ver, ¿cómo? Es que no es tan mayor. Tiene 61 años ella. Claro, claro. Que yo la hacía mayor. Vale, es Jane Butler. Entonces, Jane Butler. Porque a ver si no me lo estoy inventando. Mira, estoy viendo yo una foto de Jane Butler con Juan Camus. Enamórame, Fall in Love. Se llama Fall in Love su canción y vinieron a Onda Cero. Esta mujer estuvo en Onda Qué Cero. fuerte. ¿Y No sé, cómo es no una me cosa. pude yo enterar de eso? Me sorprende que tú no lo sepas. Perdona porque te he interrumpido mientras me hablabas de V, pero me parecía No, vital te lanzarte esta ponía el información ejemplo de V, precisamente por si no lo conocías, de hecho. te ponía el ejemplo de V porque allí se ve muy bien esa fase inicial en la que los niños se disfrazan de visitantes, hay juguetes que emulan las naves de los visitantes, hay un primer intercambio en las noticias, se ha curado la cura del cáncer, avances científicos, descubrimientos maravillosos, claro, pero en el fondo estos cabrones venían a comerse a los seres Claro. humanos, ¿no? Entonces, no sabemos si esto puede ir por esas lides, pero desde luego es una aproximación muy racional a cómo podría ser un contacto entre civilizaciones. Hombre, si vienen con el hacha levantada presumiendo, como se ha presumido, que su tecnología es muy superior a la nuestra, estamos jodidos. O sea, si eso es así, Absolutamente. estamos jodidos. Pero bueno, Josep, me ha encantado hablar contigo. Me ha parecido súper interesante todo. Pues me alegro que te haya gustado. Yo estoy encantado de estar contigo, a pesar de que ha sido accidentado al principio poder establecer esa conexión con tu podcast, que además escucha muchísima gente y estoy encantado de estar contigo en el mismo. Qué bueno, la próxima vez lo hacemos cara a cara. Has tenido, hombre, por la excepcionalidad se puede considerar un honor también o una pena que ahora lo tengamos que hacer a distancia. Pero bueno, la actualidad manda. Yo quería encontrar un referente con el que hablar de este tema y pensé en ti inmediatamente. Alguien en Twitter ya lo decía. Tienes que llevar a Es Josep verdad. para que te cuente lo que está pasando. Así que yo, como siempre, pues he hecho caso. Te he traído aquí, pero la próxima tiene que ser en el estudio en Madrid, cuando te pases y tenemos una Ya conversación. sabes que yo ahora estoy viviendo en Madrid y por lo tanto es todo mucho Ah, más fácil. no. Ah, ¿no No lo lo sabía yo sabías? Pues yo esto. estoy No, pero yo viviendo desde cuando hace estaba yo 6 meses en en La Madrid. Rosa entraba siempre en remoto, entonces no Claro, sabía. claro. Pues hace 6 meses que estoy aquí, muy feliz además, Ah, sí. desempeñándome como en los contenidos de Espacio Misterio. Pero es verdad, y esa es la razón por la que ni siquiera se me ocurrió sugerirlo, que mañana salgo de viaje para Croacia y Bosnia y estoy con la maleta medio hacer, preparando la bolsa de las cámaras, la grabadora, porque hay una parte de investigación que es algo Ah, extraterrestre también, que tiene que ver con las pirámides de Visoko, esas que son consideradas las pirámides más grandes del mundo, dicen los técnicos que no son más que montañas naturales, pero ahí hay un tipo, Osmaniovic, que dice que albergan los restos
de una civilización ancestral que se remonta 100.000 años atrás. Y en esa época mucha tecnología al menos no había. Así que os traeré novedades para la próxima y la hacemos cara a cara. Eso es lo que te iba a decir. Ya tenemos el episodio, el próximo episodio. Tienes que venir a contarme sobre tu viaje y sobre tus investigaciones en Croacia. Ahora yo te deseo que te vaya estupendamente allí, que hagas lo que tengas que hacer ahora, la maleta, y lo dejes todo preparadito. ¿A qué hora sales mañana? 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana. Bueno, tampoco madrugas tanto, pero ponte ya con ello y cuando vuelvas me cuentas. ¿Cuánto tiempo me has dicho que te vas? Hasta el día 9 de agosto andaremos por tierras croatas porque acaba el viaje en Zagreb y el día 9 regresamos para Madrid. Pues a partir de septiembre estoy yo en Madrid, así que lo vamos hablando. Vale, amigo. Muy bien, querido. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Chao. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros. Gracias.